Hola a todos, ¿qué tal? Espero que sigáis bien, que estéis contentos, felices y on fire con la cuarentena. Bueno, vuelvo aquí para hablaros hoy de fitoterapia, de plantas medicinales, como no, pero en este caso voy a hablar de un producto que solemos hacer también todos, igual que las infusiones y las decocciones, pero un poquito distinto, que son las tisanas. Las tisanas, seguro que todos conocemos las tisanas. Es como, digamos, una infusión, ¿no? Es en base de agua también, el disolvente es agua. El agua es ese vehículo que va a contener, a almacenar los principios activos, las sustancias químicas, con esa acción farmacológica, con esa acción, con esas indicaciones terapéuticas para poder aprovechar, bueno, todos los beneficios que tienen para nosotros las plantas medicinales y poder usarlos en nuestro día a día, que es de lo que se trata, hacer de la fitoterapia una experiencia, ¿no? De hacer de las plantas una experiencia. Eso es interesante. Es importante conocer las plantas porque a través del conocimiento podemos amarlas y a través de amarlas podemos comprometernos con las plantas, con el medio ambiente que nos rodea y hacer de eso no solo algo ajeno, sino, y como digo, una experiencia que nos enriquezca, porque eso nos va a hacer informarnos acerca de las plantas, vamos a conocer dónde viven, cómo viven, de qué forma, qué tienen para nosotros, qué propiedades, etcétera, etcétera, y se abre un mundo apasionante aquí. Bueno, vamos a hablar de las tisanas, en este caso, como digo, son preparados con un disolvente que es el agua, el disolvente universal, y se usan en fitoterapia para administrarlas a través de vía interna, a través de la boca, las ingerimos, administración oral, para tratar problemas pues, diversos del organismo en muchos aspectos en ese sentido. Es muy amplio, digamos, todo lo que se puede abordar a través de las tisanas y todos los trastornos, patologías y desórdenes que podemos abordar a través de estos preparados. También, igual que los infusos y los decoctos, se pueden usar para, a través de la aplicación tópica para tratar dermatitis y demás. Todo dependerá de las plantas, de las drogas vegetales que estemos usando en unas o en otras. Que, por cierto, una droga vegetal es la parte de la planta que estamos empleando y que tiene acción terapéutica. Es decir, por ejemplo, en la manzanilla las flores serían la droga vegetal, las flores de la manzanilla. En el regaliz la raíz sería la droga vegetal, la raíz de regaliz, ¿de acuerdo? De hecho, una misma especie vegetal puede tener muchas drogas vegetales y cada droga vegetal con acciones o indicaciones terapéuticas diversas, parecidas o incluso pueden llegar a ser también contrarias, por decirlo así. Por ejemplo, el ciruelo, el fruto del ciruelo es laxante y la corteza del ciruelo es astringente. Uno te hace ir al baño y el otro te provoca estreñimiento o te corta las diarreas, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues para que veamos, ¿no? En este caso vimos la infusión y la decocción, el infuso y el decocto, y vimos las diferencias. Bien, el infuso y el decocto, que también son preparados con base de agua, se caracterizan porque son de una única droga vegetal. Es decir, solo podemos hacer un infuso o un decocto de una sola droga vegetal. Manzanilla, regaliz, tila, romero, tomillo, stevia, melisa, pasiflora, malvavisco, llantén, da igual, pero solo una. En el momento en que en un preparado, en una infusión, vamos a entendernos, en el momento en que hay más plantas aquí metidas, estamos hablando de una tisana, no de una infusión ni una decocción, no de un infuso ni un decocto. Si aquí tenemos regaliz, malvavisco, tomillo y jengibre, sería una tisana, no un infuso o decocto. Bien, sabiendo esto, para distinguirlas, vamos a ver cómo hacer una tisana con cabeza, es decir,
Una tisana no es solo mezclar plantas y drogas vegetales así porque sí, al tuntún, a ver, que se puede hacer, pero no estamos teniendo ningún tipo de rigor y estamos perdiendo un poco todo el potencial que tienen para nosotros la tisana. La tisana es un gran remedio, es un gran preparado a nivel de fitoterapia y bueno, si la queremos hacer bien, tenemos que conocer también ciertas claves. Bien, primera clave de la tisana. La primera clave es que la droga vegetal que vayamos a usar, en este caso van a ser varias drogas vegetales, 2 o más, pueden ser incluso 40. En la India hacen tisanas de 30-40 drogas vegetales en un mismo preparado. Aquí en Occidente no tenemos costumbre de poner tantas, pero sí que hacemos tisanas de 3, 4, 5, 6 drogas vegetales en esa misma taza, ¿no? En ese mismo preparado que es la tisana. Bien, la primera clave, igual que en el infuso y en el decocto, es rehidratar. Siempre esto es impepinable para todas los preparados en los que tengamos como base el agua. Tenemos que rehidratar. Entonces, ponemos la droga vegetal. Aquí, por ejemplo, tengo Siempre Viva de Monte, Helichrysum stoecas, o bueno, aquí tenemos flor de sauco también, tengo más cositas por ahí. Bueno, lo primero es rehidratar. Rehidrataríamos la droga vegetal, las drogas vegetales, poniendo pues en un cuenquecito o en un vaso, incorporando las drogas vegetales. Ya sabéis, más o menos suele ser, habrá cada fórmula y cada preparado tiene unas medidas, pero suele ser unos de 2 a 5 gramos de mezcla o de droga vegetal por taza, por 25 centilitros. Entonces ponemos un poquito y añadimos un poquito de agua para que cubra y dejamos eso mínimo 5 minutos y si podemos 15 para que se rehidrate. Acordémonos que la rehidratación es lo que permite que se abran las puertas o que se abran más las puertas para que los principios activos, para que la química vegetal pueda pasar de estar dentro del vegetal a estar fuera, a estar en el agua, y entonces se hace disponible para que nosotros la podamos beber y se integre en el organismo. Ok, entonces con esto en la mente, lo primero sería esto, ¿de acuerdo? Realizar una rehidratación. Y una vez rehidratamos, ya incorporaríamos el agua a temperatura cercana a la ebullición. Una vez lleva la droga vegetal unos 5 o 15 minutos rehidratándose, incorporamos el agua, ¿de acuerdo? Rehidratamos, dejamos que se rehidrate, no quitamos este agua, un poquito, un culín, y llenamos el resto de agua cercana a la temperatura de la ebullición. Y lo dejamos macerar, reposar unos 5, 10, 15 minutos y nos la colamos. Retiramos el material vegetal, el bagazo que se llama, y nos lo bebemos. Ya tendríamos aquí una tisana. Bien, el paso veis que es como un infuso, básicamente, pero ¿cómo haríamos esto con cabeza? ¿Cómo lo haríamos con rigor? Vale, tendríamos que ver qué propiedades tiene cada planta medicinal, cada droga vegetal que estamos incorporando en la tisana, porque una tisana tiene una lógica. Normalmente una tisana básica, vamos a poner el ejemplo, suele ser de 3 plantas, de 3 drogas vegetales. Entonces, normalmente una droga vegetal tiene la acción terapéutica principal. Imaginaos que hacemos una tisana que sea, vamos a decirlo así, carminativa. Carminativa es para expulsar pues, gases que se acumulan, gases intestinales y demás, ¿vale? Para problemas de flatulencias y demás. Entonces, si hiciésemos una tisana carminativa, por ejemplo, podríamos hacer una primera droga vegetal e incorporar el hinojo. El hinojo son las semillas de hinojo. Las semillas de hinojo son grandes carminativos y nos van a ayudar de forma además muy potente y muy adecuada a expulsar estos gases y que no tengamos problemas de este tipo. Esa sería la primera, la principal que incorporaríamos en la tisana, pero faltan 2 más si la tisana es de 3.
Otra droga podría ser una droga complementaria, una droga que complemente a la primera, una coadyuvante, que, digamos, ayude o potencie los efectos o complemente los efectos de la primera droga vegetal. En este sentido, la primera es el hinojo, acción carminativa. La segunda podría ser, por ejemplo, la manzanilla amarga, la Xanthellina chamaecyparisus. Entonces, con esta podríamos, es una planta que es una droga vegetal que es muy digestiva, es colagoga, bueno, tiene propiedades que nos van a ayudar a estas dispepsias, a hacer la digestión y van a potenciar la acción del hinojo, que va a ser carminativa. Muy bien, tendríamos entonces la primera, que es el hinojo, la segunda, que es la manzanilla, y la tercera, por ejemplo, podría ser también una droga vegetal que complemente a la primera, una acción digestiva, carminativa, hepatoestimulante. O podría ser una droga vegetal que sea un corrector organoléptico, es decir, si las drogas que estamos empleando en esa tisana son muy amargas, imaginaros que hacemos una tisana para limpieza hepática, con alcachofa, boldo, cardomariano, para cuidar el hígado. Son drogas que son muy amargas, muy potentes, con un sabor que quizá pueda ser desagradable. Pues en este caso está adecuado incorporar y que participe en la tisana otra droga que sea un corrector organoléptico para hacer el sabor y el olor más agradable. Correctores hay muchísimos, por ejemplo el regaliz puede ser un gran corrector organoléptico, la stevia va a endulzar también. El hinojo que estamos usando en esta tisana ya también sería un corrector porque tiene un sabor anisado, el anís. Bueno, los frutos rojos, la cáscara de limón, hay muchas drogas vegetales que son correctores organolépticos y van a dotar de un buen sabor a esta tisana. Entonces, esto lo podríamos añadir también. También podríamos añadir otras plantas, otras drogas vegetales, que lo que hiciesen fuera contrarrestar efectos secundarios que no queremos que se manifiesten en efectos secundarios que puedan aparecer a través de las plantas principales que estamos realizando, que estamos incorporando en la tisana. Así, por ejemplo, a ver qué piense, podríamos imaginaros que estamos haciendo una tisana que tiene regaliz, por lo tanto el regaliz tiene una propiedad que es hipertensora, sube la tensión arterial y no nos interesa esto porque quizá nosotros tenemos la tensión arterial alta de base. Podríamos incorporar otras plantas que fuesen antihipertensoras, que en este caso, pues por ejemplo, sería el Licrysum stoecas, la siempreviva de monte, tiene esta virtud, o algunas plantas que tengan una acción diurética muy importante que van a ayudar a que la tensión baje. Las plantas, las drogas vegetales con acción diurética suelen ser hipotensoras, bajan la tensión. Entonces podríamos incorporar alguna de estas para que no afectase tanto una planta que sube la tensión como el regaliz. Bueno, digamos que para esto tenemos que conocer bien las plantas, tenemos que conocer bien las drogas vegetales, los efectos que tiene cada droga entre sí. También debemos conocer muy bien las interacciones, efectos secundarios, interacciones con fármacos. Si estamos bajo tratamiento con farmacología de síntesis, fármacos de síntesis química, tenemos que consultar con el médico siempre a ver si es adecuado o no es adecuado tomar ciertas plantas. Si estamos tomando, por ejemplo, antihipertensivos, por seguir con ese ejemplo, no podríamos tomar regaliz o productos de regaliz como las juanolas o algo así. Si estamos tomando anticoagulantes, el Sintrón, por ejemplo, no es adecuado que estemos tomando pues, preparados de ajo o ginkgo biloba, porque van a favorecer o van a potenciar todavía más esa acción anticoagulante y puede ser un problema a la hora de tener hemorragias y otras cosas. Entonces, bueno, iríamos un poco mirando esto, ¿de acuerdo? Espero que os resulte útil, que hagáis tisanas en casa con cabeza, con una buena guía.
mirando para qué planta sirve para qué acción, para qué cosa, y bueno, podáis beneficiaros también de este modo de la salud y los regalos que tienen para nosotros las plantas medicinales. Aquí me despido. Un abrazo fuerte, feliz cuarentena y nos vemos pronto. Adiós.